Hola, nuevamente bienvenidos acá, libro del nuevo conductor profesional en práctica test. Con ustedes, Mauricio. Continuamos entonces. Estamos en las capacidades del conductor. Les recuerdo, capítulo 2. El tema anterior se trató la introducción de este tema, más el sentido de la vista, uno de los sentidos más importantes cuando estamos tras el volante de un vehículo. Ahora seguimos con el sentido de la audición, el oído. Entonces, comenzamos. Voy leyendo, ¿cierto? Y vamos explicando igual que siempre. Dice, el oído es capaz de distinguir entre tonos y ruidos y localizar la dirección y procedencia del sonido. Llevar la música muy alta puede impedir al conductor escuchar correctamente los sonidos de la circulación y no podrá, consecuentemente, adaptar su comportamiento en la conducción en base a una información sonora que no le llega. ¿Ok? Y vemos que es importante igual el sentido de la audición. Sigo leyendo. Capacidades motrices y locomotoras. Dice, es el resultado del proceso de toma de decisión. Se traduce en una acción motriz sobre un elemento del vehículo, ya sea el volante, los pedales, indicadores, etc. Esta acción debe ser precisa y eficaz, exigiendo en algún caso rapidez, como por ejemplo en una maniobra para evitar un obstáculo. Claro. O sea, acá nos está hablando de todo lo que es coordinar, ya las reacciones que tenemos como el resultado de la información que vamos absorbiendo. ¿Ok? Y hay algunas situaciones en que esto debe ser muy rápido, por ejemplo, en una emergencia, un caso de accidente, para evitar algo, esquivar algo, ¿cierto? Detención rápida, cambiar de acelerador al freno, ¿cierto? Entonces requieren que estas capacidades tengan un grado de exigencia dentro de lo que es la normalidad de un conductor, de una persona. Sigo leyendo. Se puede decir que las capacidades motoras definen las reacciones coordinadas y la rapidez de movimiento, por lo que el conductor debe tener, tanto en el momento de la obtención de la licencia de conductor como durante toda su vigencia, unas capacidades físicas y psicológicas mínimas de coordinación, actuación, reflejo y manejo de las extremidades. La coordinación entre las extremidades superiores y las inferiores determina la trayectoria y posición en la calzada, al igual que el mantenimiento de las velocidades y sus variaciones, o sea, aceleración y frenado. ¿Ya? Ok, acá nos explica la importancia que es el dominio general de la conducción, con la motricidad que tiene, ¿cierto? Con la coordinación que él debe ir aplicando cuando está conduciendo un vehículo, ya la coordinación entre la extremidad, entre los brazos y los pies, ¿cierto? Eh, todo lo que él va haciendo, va actuando en la calzada, todo esto lo va comandando con sus capacidades. Estado físico y mental del conductor. Dice, para poder realizar las tareas de la conducción es necesario mantener una actitud y un estado físico y psíquico óptimo, encaminados a interpretar correctamente los indicios de la vía y el vehículo, ¿no? que la vía y el vehículo nos transmiten, y así poder tomar las decisiones adecuadas en cada situación. Hay que tener en cuenta que que si se circula en un entorno variable en el que otros usuarios condicionan las propias decisiones. Ok, usted tiene que ser consciente entonces de que para realizar una conducción usted está en condiciones óptimas, ¿ya? Para poder tomar las decisiones adecuadas, como dice ahí, en cada momento. Tendría en cuenta también que usted no está solo, que hay otros usuarios de la vía, peatones y otros conductores, que también tienen sus propias decisiones, y eso está condicionado igual. Entonces, siempre también considerar eso, ya que el otro se puede equivocar o puede tomar quizá una decisión muy diferente a la que usted está tomando, entonces considerar todo eso en cada momento. En el cuadrito final dice ahí, como conductores profesionales, es fundamental que se conozcan qué factores y enfermedades pueden modificar las condiciones personales, aumentando el riesgo y la posibilidad de sufrir un accidente. Y como conductor profesional también debe saber su estado y saber analizarse, conocer, ¿cierto?, qué factores pueden influir en esta capacidad, ya enfermedades, factores, ¿cierto?, en su capacidad como conductor. Entonces, para así minimizar las posibilidades de accidente. Veamos, factores que influyen en la capacidad del conductor. Y comenzamos. Primero, el alcohol. Dice en un cuadrito, el alcohol es el causante de forma directa o indirecta de una gran cantidad de accidentes. Los efectos del alcohol dependen del nivel de alcohol que existe en la sangre, alcoholemia, y a su vez de los factores personales y de las modalidades de ingesta, aumentando los efectos desfavorables
mezclándolo con algunos fármacos o drogas. Claro que sí, las estadísticas en esto no mienten, el alcohol, cierto, es uno de los causantes de una gran cantidad de accidentes, aunque igual esto depende de muchas cosas, de varias cosas, de los factores personales de la persona que lo ingiere, como también de la forma en que ingiere esta persona el alcohol, ¿ya? En circunstancia de eso pueden ser las consecuencias que tenga un accidente ocasionado por consumo de alcohol. Ya, dice entonces, entre los factores personales se pueden distinguir la forma de tomarlo, o sea, tomarlo rápidamente, tomarlo a intervalo, mezclarlo con comida, tomarlo en ayuna, etcétera. Ya es justamente lo que dice, rapidez o mezclarlo con comida. El peso o corpulencia de la persona, a menos peso, dice efectos mayores, o sea, tiene que ver también la capacidad corporal de la persona, la envergadura física. Claro, mientras esto es un poco variable, pero la experiencia dice que mientras más menudito, más pequeño sea una persona, los efectos son mayores del alcohol. La edad, dice, los mayores de 18 años y los mayores de 65 años son los más vulnerables en el alcohol, ya la edad. Los menores, perdón, los menores de 18 años, menores, o sea, jóvenes menores de edad de 18 años, y las personas ya más mayores, de edad más avanzada, sobre los 65 años, son los más vulnerables a los efectos del alcohol. El sexo también influye en la persona. Habiendo bebido lo mismo, dice, una mujer alcanzará mayor tasa de alcohol que un hombre. O sea, aunque beba la misma cantidad una dama y un varón, la mujer, ¿cierto? Por condiciones fisiológicas, va a presentar una mayor concentración o tiende a presentar mayor concentración de alcohol en la sangre que un hombre. ¿Ok? La hora del día. El alcohol se elimina más lentamente durante las horas del sueño, o sea, durante la noche se demora más en eliminar alcohol que durante el día. Importante es igual. O sea, el metabolismo de la persona es más lento en la noche, por ende elimina más lento el alcohol. Y por último dice las circunstancias personales que la persona tenga, o sea, la fatiga, somnolencia, estrés y otras enfermedades. O sea, la persona se encuentra en un estado a lo mejor de cansancio por el ejercicio que ha hecho, el trabajo, está muy estresado quizás, o tiene otras enfermedades asociadas, puede ser que el alcohol se concentre de una forma más elevada en su organismo. O sea, eso igual influye. Ya. Sobre las modalidades de ingestión, los efectos del alcohol dependen de la cantidad que se toma, más o menos, claro. A mayor cantidad que usted beba, ingiera, más es el grado de concentración mayor. La concentración alcohólica que contenga más o menos grado, claro, o sea, depende del tipo de alcohol. Un alcohol con muy elevada concentración, obviamente, más concentración en la sangre. De que se tome en ayuna hay más efectos si usted no ha comido nada. O con las comidas se retrasa la absorción del alcohol. Claro, ahí no es que se elimine, pero por lo menos va más lento el paso del alcohol a la sangre, del estómago, ¿cierto? A la sangre. ¿Por qué? Porque tenemos ahí la comida que actúa, podemos decir, como una barrera que absorbe hasta cierto punto, que hace más lento que el alcohol pueda ir, ser transmitido directamente a la sangre. Del ritmo de ingestión, rápidamente o a intervalos. Tomar así como de golpe, ¿cierto? Un vaso, una botella así de un solo tirón, a irlo tomando cada cierto momento en pequeñas cantidades. La concentración también va a variar. Del tipo de bebida, las bebidas fermentadas, cerveza, vino, se absorben más lentamente que las destiladas, pisco, ron, ¿ya? Eh, claro, las bebidas que están fermentadas, como la cerveza, se van absorbiendo más lentamente, ¿ya? Las destiladas, ¿cierto? No tanto así como el pisco del ron. El alcohol produce en el conductor. ¿Qué es lo que produce? Veamos. Un falso estado de euforia, seguridad y optimismo, confianza en sí mismo, sobrevalora sus propias capacidades con el exceso de confianza, despreciando el peligro. Ya, falso estado de euforia. O sea, el alcohol, ¿cierto? Deja a la persona con exceso de confianza, como, ¿cierto? Más activo puede ser en algunas circunstancias, quizás con mayor efusividad en sus movimientos, ¿ya? Eh, Sobrevalorando, como dice ahí, sus capacidades y no dándole la importancia que se merece a algunas situaciones de riesgo de peligro, una falsa confianza. Segundo punto, dice un aumento del tiempo de reacción. Este efecto es bastante grave, porque demora más en reaccionar una persona, dice, tarda más en actuar sobre los mandos del vehículo, dirección o frenos, etc.
Bueno, acá pasa un dato adicional. Generalmente, según varios manuales, el tiempo de reacción de un conductor va desde los 0,75 segundos hasta un segundo. Ese es el rango del conductor promedio en el cual debería reaccionar. 0,75 segundos hasta un segundo como máximo. ¿De acuerdo? Es un conductor en condiciones normales. Conductor en condiciones normales. Ahora, un conductor que está bajo el efecto de alguna sustancia como el alcohol va a tardar más. O sea, demora más el tiempo en reaccionar del momento que percibe la información. Siguiente punto dice, una reducción del campo visual. No se perciben los estímulos que se producen en los laterales, efecto túnel, y una mayor sensibilidad a los encandilamientos. O sea, que tenemos un efecto en la vista, un efecto visual. El conductor que bebió alcohol, ¿cierto? Disminuye la capacidad, la amplitud visual, la periferia que hablamos cuando conversamos del sistema visual, ¿ya? Esto tiende a tener visión túnel, quedarse pegado como en un punto fijo, ¿ok? Cuesta más percibir los estímulos que pasan al lado, los laterales, como dice. Si conduce de noche, es mayor el riesgo porque la vista está más sensible a los encandilamientos. Se encandila con mayor facilidad y demora más en recuperarse del encandilamiento. El último punto dice una disminución de la capacidad de reacción y concentración y un aumento de las distracciones, especialmente en situaciones complejas. Ya, la capacidad de reacción y concentración se ve disminuida. ¿Ya? Cuesta más concentrarse en lo que va haciendo, en tomar atención de lo que está haciendo, ¿ya? Y fácilmente, ¿cierto?, puede distraerse ante una situación compleja de la conducción, perder la atención de lo que debería estar haciendo. Acá tenemos una tablita, un ejemplo de la distancia de detención bajo los efectos del alcohol. Nos muestra el croquis. Vamos a analizarlo. Primero que nada, antes que veamos los metros, ¿cierto?, que demora en detenerse el conductor de ese camión, veamos abajo, en la parte de abajo, voy a mover el cursor acá, donde el cursor ahora. Aquí nos está mostrando lo que significa la distancia de reacción, que está con el color amarillo representada, la distancia de frenado, que está con el color naranja, y cuántos metros demoró en detenerse. Distancia de detención total se conoce, ¿ya? Entonces, en el momento que un conductor se decide a parar un vehículo a frenar, podemos decir que hay tres distancias, tres aspectos a considerar, que son la distancia de reacción. ¿Qué es la distancia de reacción? ¿Cuánto tiempo recorre un vehículo? Perdón, ¿cuántos metros recorre un vehículo? ¿Cuántos metros recorre un vehículo desde que el conductor decide, ¿cierto? Reacciona, percibe información y decide frenar? O sea, reacciona, ¿ya? Recordemos que el tiempo de reacción era de 0,75 hasta un segundo. ¿Cuántos metros recorrió en ese tiempo? Eso se conoce como distancia de reacción. Es la primera distancia que tenemos, ¿ya? Después, una vez que el conductor tocó el freno, llegó su pie al freno, todavía no para, solamente llegó al pie al freno, pero de ahí hasta que frenó, presionó freno y todo lo demás, y hasta que logró parar el vehículo, detenerlo, ¿cuántos metros recorrió ahí? ¿Cuántos metros recorrió ese conductor? Eso se conoce como distancia de frenado. Distancia de frenado, ¿ya? Repito rápidamente. Distancia de reacción, bueno, como lo dice, mientras reacciona, solamente mientras percibe la información y atina o decide llevar el pie al freno, ¿ya? Eso, ese tramo que recorrió en ese momento, en ese segundo, o menos de un segundo, se llama distancia de reacción. Luego, desde que frenó hasta que logró detener el vehículo, se conoce como distancia de frenado. Y si sumamos estas dos, ¿cuánto demoró en reaccionar más cuánto demoró en parar su vehículo? ¿Ya? Sumamos para los dos, obtenemos la distancia de detención total. ¿De acuerdo? Veamos entonces. Veamos el primer ejemplo de arriba. Nos dice que un camión que va a 50 kilómetros por hora, aquí tenemos la velocidad, esa velocidad, ¿ya? Un conductor que no ha bebido nada, sin alcohol, en reaccionar más o menos debería tardar a esa velocidad, recorrer unos 14 metros a esa velocidad, ¿ya? Generalmente se multiplica la primera cifra de la velocidad por 3. Esa es como una fórmula aproximada, no exacta, pero ahí le doy un tips. Ya ustedes multiplican la primera cifra de la velocidad, ¿cuánto es? 5. Por 3, ¿cuánto da? 5 por 3, 15. Bueno, un aproximado. 14 metros anduvo bastante cerca. Esto no es exacto, ¿eh? Es bastante aproximado en todas las fórmulas. Hay otros factores que igual influyen. Entonces, perdón. Supongamos que en ese segundo, el conductor que va en condiciones normales no ha bebido, ya vio una situación de riesgo, reaccionó a frenar, ya recorrió
14 metros en solo reaccionar, en ese segundo. ¿Ya? 14, 15 metros en reacción. Sí, sí. Después de que el conductor presionó, llevó su pie al freno y presionó para frenar y para, hasta que logró parar la máquina, logró parar el camión, avanzó unos 15 metros más. Como resultado de toda esta maniobra, el conductor se logró detener a su vehículo, desde que reaccionó hasta que logró parar, transcurrió o recorrió unos 29 metros, que es lo que nos indica acá. ¿Ya? Un aproximado. O sea, eso sería un conductor en condiciones normales, en su distancia de frenado total, su distancia de tensión total, en condiciones normales, unos 29 metros a 50 kilómetros por hora. Ahora veamos si a este mismo conductor, ¿cierto?, se le ocurrió la mala idea de beber alcohol. ¿Ya? El conductor bebió alcohol. El momento que ese conductor ya bebió alcohol, su condición de reacción cambió, porque se ve alargada como lo vimos delante. ¿Ya? Entonces ese conductor, del momento que percibió un peligro, se demoró más en decidir qué hacer. Ya no, y ya fue, quizás fue más de un segundo. Entonces ya no fueron los 14 metros que recorrió, sino que ese conductor recorrió 21 metros. O sea, hay 7 metros más. Diferencia de 7 metros. Y es harto, 7 metros. ¿Ya? Después dice que la distancia de frenado no es la misma. Eso no varía, dice, porque claro, de ahí ya decidió poner el pie al freno, quizás fue muy brusco, igual pie pesado, bueno, con mayor razón, ¿cierto? Pudo, ¿cierto?, frenar el vehículo seguramente, pero en la distancia de reacción fue donde perdió. Como resultado, si sumamos las dos, nos da una distancia de tensión total de 36 metros. Hay una diferencia de 7 metros sin alcohol y con alcohol. Abajo, un ejemplo similar, pero a mayor velocidad. 90 kilómetros por hora. 90 kilómetros por hora. Bueno, para sacar la distancia de reacción, siempre el mismo ejercicio, 9 por 3 son 27. Ahí dice 25. Anduvo cerca de la fórmula que yo doy. Ya, igual sirve porque es un aproximado. Ok, ya, pero sin alcohol, entonces ese conductor, en reaccionar a esa velocidad, en solo reaccionar, su vehículo, su camión recorrió unos 25 metros. Iba normal, sin alcohol en el organismo, en condición normal, ¿ya? Recorrió unos 25 metros en solo reaccionar a 90 kilómetros por hora. De ahí hasta que aplicó el freno, perdón, de una vez que aplicó el freno hasta que paró, ahora ya reaccionó, ahora aplicó el freno hasta que paró, a esa velocidad recorrió unos 50 metros. Claro, vehículo pesado, ¿cierto? A mayor velocidad, más energía cinética, ¿ya? Entonces cuesta más, ¿cierto? Igual de tenerlo, 50 metros. Sumando todo, nos dio como de tensión total 75 metros sin alcohol. Ahora vamos, si el conductor, ¿cierto?, está con alcohol en el organismo, ¿cierto? Mala decisión del conductor de haber bebido y conducir. En la pura reacción tiene 37 metros, o sea, aumentó, ¿ya? El, ¿Cómo se llama? El tiempo de reacción con el organismo aumenta considerablemente, considerablemente. Y después, bueno, la frenada es lo mismo, 50 metros frenado, ¿ya? Como resultado final, la detención total fue de 87 metros, ¿ya? También hubo una diferencia de, eh, acá, de 12, en este caso, 12 metros, ¿ya? De diferencia entre una y otra mayor velocidad. 12 metros de diferencia, imagínense. Cómo el alcohol entonces deteriora la capacidad de reacción. Increíble, ¿eh? Digamos. Ya. Vamos viendo más consecuencias del conductor. Estamos, bueno, vimos esta tablita acá, pero estamos viendo el alcohol, lo que produce, ¿cierto? El alcohol en el conductor. Más efectos que produce el alcohol en el conductor. Características del conductor que ha habido alcohol. Entonces, ¿qué más demuestra? Un aumento de la agresividad, dicen con los conductores, y un comportamiento agresivo y descortés con los demás usuarios de la vía. ¿Ah? Entonces puede manifestar, ¿cierto?, actitudes de agresividad. Una correcta apreciación de las distancias, velocidades y modificación de la valoración del riesgo. Claro, o sea, el conductor se ve más confiado, desprecia un poco el peligro. La apreciación de distancia y velocidad resulta falseada, aumenta la osadía despreciando riesgo y peligro y mayor posibilidad de cometer errores. Se altera la percepción del entorno. Wow. Un aumento del riesgo
de que se produzcan accidentes en una proporción muy superior a la de la propia alcoholemia. Y por último, dice un pronóstico médico más grave en caso de resultar herido. En caso de resultar herido, lesionado, va a tener un pronóstico médico más grave todavía. Ya. Seguimos leyendo. Está prohibido conducir bajo la influencia de alcohol. Carabineros puede determinar el nivel de alcohol en la sangre por medio de una prueba. Si está bajo la influencia de alcohol, se está bajo la influencia de alcohol, dice, cuando existe una dosificación superior a 0,3 e inferior a 0,8, ¿ya? Eso determina bajo la influencia de alcohol en ese estado, ¿ya? Entre 0,3 a 0,8 gramos por mil, ¿ok? De alcohol, de concentración de alcohol en la sangre. Una persona que presente ese rango, no olvidar 0,3 hasta 0,8, estaría bajo la influencia del alcohol. Y después tenemos abajo estado de ebriedad. Se entiende, dice que se está en estado de ebriedad cuando existe una dosificación igual o superior a 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre. Teniendo esa concentración de alcohol en su sangre, 0,8 o de ahí hacia arriba, está la persona en estado de ebriedad. Sigo leyendo, después de haber bebido alcohol, una cerveza, un vaso de vino, etc., los efectos alcanzan su punto máximo entre 30 a 90 minutos. Claro, hay estudios que dicen una hora más o menos. En el momento que se bebió la última copa, aproximadamente entre 30 y 90 minutos, podemos decir una hora después también de haber bebido la última copa, se alcanzan los efectos máximos del alcohol. Y de ahí esto va a ir disminuyendo, ¿ya? Después de haber terminado de beber, salvo que sigamos bebiendo, en cuyo caso el valor máximo de la dosificación no se alcanza necesariamente. Pasado este tiempo después de haber bebido una última copa, sin que se establezcan varios puntos intermedios desde que se toma la primera copa hasta la última. ¿De acuerdo? Ya. El valor de la dosificación dice desciende la sangre aproximadamente a un ritmo casi constante, de 0,10 a 0,5 gramos de alcohol por hora. O sea, si el conductor ya no bebió nada más, bebió la última copa, ya no bebió más a partir de ese momento, ¿cierto? Alcanzó su punto máximo, y después de eso, por cada hora que pase, va a ir eliminando, ¿cierto? Va a ir disminuyendo el alcohol de la sangre a un ritmo aproximado de 0,10 a 0,15 gramos por cada hora que pase, lo cual ya la está bebiendo, obviamente. Ya puede beber. Dice, no existe ningún truco para engañar a la prueba en la prueba respiratoria, como masticar chicle, tomar café o té, hacer ejercicio, tomar aceite, etc. Claro, no existe ningún truco para eso. O sea, la prueba respiratoria es eh, bastante precisa, ¿ya? Efectos del alcohol, según la dosificación. Vamos viendo cómo esto puede ir variando. Dice 0,5 gramos, euforia, si una persona tiene 0,5 gramos solamente, ¿ya? O sea, está bajo la influencia del alcohol. Recordemos de 0,3 hasta 0,8 está bajo la influencia del alcohol. Ya estando bajo la influencia del alcohol, va a sentir euforia, sobrevaloración de facultades y disminución del reflejo. ¿Okay? Euforia, sobrevaloración de facultades y disminución del reflejo. Con 1 gramo de desinhibición y dificultades para hablar y coordinar movimiento. O sea, la motricidad del conductor ya se ve afectada. 1,5 gramos. Dice, embriaguez y pérdida de control y de las facultades superiores. Bueno, 2 gramos, descoordinación del habla y de la marcha y visión doble. 3 gramos, estado de apatía y somnolencia. 4 gramos, coma. El conductor queda en coma. 5 gramos, muerte por parálisis de centros respiratorios y vasomotores. O sea, se puede llegar a la muerte con una cantidad tan grande de alcohol en la sangre. Hay que tener en cuenta que aunque no se alcanza la tasa máxima de dosificación permitida por la ley, los efectos en el organismo son importantes, por lo que también existen posibilidades de tener un accidente. Ya, o sea, quizás a lo mejor usted no alcanzó los límites que la ley establece, ¿cierto?, como prohibidos para conducir, pero ya teniendo alguna concentración de alcohol en la sangre, los efectos ya son importantes. O sea que igual existen riesgos de tener accidentes con mínimas concentraciones de alcohol en su organismo. Dice que la dosificación de alcohol más segura para conducir es 0,0, o sea,
nada de alcohol en la sangre. ¿Ya? Ok, perfecto. Seguimos con los efectos que pueden perturbar las condiciones del conductor, pero dejamos ahora lo que es alcohol y entramos a las drogas. ¿Ya? Las drogas, entonces, acá tenemos eh, otra ingesta de algún tipo de derivados que pueden dejarnos en condiciones deficientes. ¿Ya? Veamos. Dice, la mayoría de las drogas no solo significan un riesgo para la salud, sino que pueden afectar de forma importante las capacidades necesarias para conducir. De hecho, se encuentran relacionadas de forma directa o indirecta en un número importante de accidentes, las drogas. Los efectos que causan las drogas son, primer punto, dice, comportamiento impulsivo y agresivo, sobrevalorando las capacidades y aceptando mayor nivel de riesgo. Primero, aclarar que no todas las drogas son iguales, acá vamos viendo diferentes efectos, ¿ya? Pero en general, los primeros efectos que causan las drogas, ya, la media es más o menos eso. ¿Ok? Después dice, ¿qué más? Percepción errónea del tiempo y del espacio, pudiendo sufrir alucinación. Alteraciones en la visión, percepción errónea de los colores, visión borrosa, mayor sensibilidad a la luz. Disminuye la capacidad de concentración, aumento del tiempo de reacción. Cuando se pasan los efectos se puede sufrir agotamiento físico y mental. En algunos casos se siente una fuerte somnolencia, en otros se rechaza la aparición del sueño, que aparece pasadas unas horas. Todas estas alteraciones se pueden ver agravadas si se mezclan con otras sustancias, obviamente, o con alcohol. O sea, esto puede aumentar mucho más las, las consecuencias si se mezclan con otras sustancias. Pruebas de detección, obviamente las drogas, estamos hablando ahora. Para detectar dice, la presencia de alcohol o estupefacientes o sustancias psicotrópicas en el organismo, Carabinero puede someter a los conductores a pruebas respiratorias o de otra naturaleza. Con la modificación de la ley de tránsito conocida con el nombre de Ley Emilia, la negativa injustificada de realizarse estas pruebas será considerada un delito en caso de que ocurra un accidente con el resultado de lesiones o muerte, dependiendo de los daños o lesiones causados por el conductor, arriesgando sanciones en dinero, suspensión de su licencia de conductor o incluso pena de cárcel efectiva, al menos un año a quienes hayan causado lesiones o la muerte de un tercero. ¿Ya? O sea que usted no se puede negar ante la petición de hacerse el examen correspondiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso significaría, ¿cierto?, una presunción ya de responsabilidad en la situación. ¿Okay? No hay justificación, como dice, ya negativa e injustificada. ¿Okay? Ahora, dependiendo de las consecuencias que tuviera en su accidente, el conductor arriesga sanciones en dinero, dice, suspensión de su licencia o penas de cárcel efectiva. ¿Ya? O sea, cárcel efectiva es en un recinto penitenciario, al menos un año, quienes hayan causado lesiones a la persona, a un tercero. Ahí se aplica lo que se llama ley Emilia. ¿Okay? Bueno, la ley Emilia, para hacer como un pequeño resumen de esto, así rapidito, es conductor que haya causado lesiones graves, gravísimas a la muerte, ¿cierto? Conduciendo un vehículo en estado de ebriedad. Ahí con esas dos agravantes se le aplica esta ley. ¿Ya? Y eso involucra como mínimo un año de cárcel efectiva, para recordar. Fatiga. La fatiga, dice, supone un descenso en la capacidad del conductor, manifestándose en cansancio corporal y en la disminución de la concentración. Claro, o sea, uno de pronto puede pensar que solamente las sustancias ingeridas podrían causar unas condiciones deficientes para conducir. No, también el estado en que usted se encuentra sin que haya consumido nada, ya como puede ser la fatiga o el cansancio. ¿Ok? Dice después, uno de los principales peligros de la fatiga es que los primeros síntomas pueden pasar desapercibidos, por lo que la conducción puede ser muy peligrosa sin que nos demos cuenta. O sea, claro, usted quizás está un poco cansado, pero todavía no se da cuenta. O usted se esfuerza o se exige más de la cuenta, ya sin tomar en cuenta que ya está eh, en una situación deficiente para conducir, en una condición que no es la óptima para conducir. Ya no se da cuenta cuando el conductor pasa de una fatiga leve a lo que ya puede ser el sueño. Después tenemos un cuadrito que dice, la mayor parte de los accidentes causados por la fatiga
se produce en los kilómetros finales del recorrido, así como en la última parte de la jornada de trabajo, claro, al final, cuando ya se está por llegar o terminar el trabajo, ¿cierto? Es por muchas veces autoexigirse para terminar una determinada tarea, cubrir un determinado tramo de ruta, ¿cierto? Con nuestro vehículo, sin tomar el descanso que necesitamos. Sobre todo en conductores profesionales, tener en cuenta esto, que muchas veces un conductor podría pensar que no, voy a ganar más tiempo, o voy a alcanzar a hacer otra vuelta, o voy a alcanzar a descansar en mi casa. ¿Para qué voy a pasar a dormir acá? ¿Para qué voy a parar a mitad de camino si le doy un par de horas más y llego a mi casa? ¿Cierto? Lo cual podría ser fatal porque en los últimos kilómetros, en los últimos tramos donde se producen generalmente los accidentes. Entonces es importante cuando el conductor detecte su cansancio, detecte su fatiga, ya tome las precauciones para detenerse a descansar. ¿Ya? No se autoexija, eso es muy importante en evitar accidentes por este tipo de condición. Vamos a ver algunos síntomas ahora, ¿cierto? Relacionados con la fatiga. Se había desfasado un poco la hoja, disculpa. Ahí se está de nuevo. Síntomas en el cuerpo, dice, y síntomas en la vista. Claro, porque la vista también es uno de los primeros sentidos que empieza a reflejar esta fatiga, este cansancio. En el cuerpo, dice, presión en la cabeza y en las sienes. En el cuerpo. Empezamos a sentir eso, como una presión en la cabeza y en las sienes. Síntomas en la vista, parpadeo constante. Eso no quiere decir que hay personas que por sí parpadean constante. Por ejemplo, quien habla parpadea constante, no porque esté cansado, sino porque es como un hábito de limpiar la vista por mucha pantalla y eso. Y un mal hábito también a veces. Síntomas en el cuerpo, dice brazos dormidos, pesadez y vista turbia. Brazos dormidos, pesadez y vista turbia. Picazón en la nariz y en la cabeza. Síntomas en el cuerpo. Síntomas en la vista, mala fijación de los ojos en los estímulos. Síntomas en el cuerpo, imposibilidad de mantener la cabeza erguida. Síntomas en la vista, visión alterada de los objetos circundantes. Síntomas en el cuerpo, sobresaltos injustificados. Síntomas en la vista, sombras extrañas. Síntomas en el cuerpo, movimientos constantes en el asiento, o sea, el conductor no está tranquilo, ¿ya? En el asiento mientras va conduciendo. ¿Por qué se va acomodando constantemente? Porque necesita un movimiento, ya está cansado, ya no soporta la posición también. Y necesita un movimiento como para tomar cierta actividad y tratar de hacer esfuerzo, porque está esforzándose, para mantenerse despierto o lúcido. ¿Ok? Síntomas en la vista, picazón en los ojos, sintiendo la necesidad de restregarlo a cada rato. Con el cuerpo, pie frío y cabeza pesada. Ya eso significa, ¿cierto?, que viene próximo el sueño. Síntomas en el cuerpo, tensión muscular y falta de flexibilidad en los miembros. Empezamos a sentir rigidez en los miembros. Y el cuadrito abajo nos dice, la fatiga, los cuadritos siempre son consejos, ¿ah? La fatiga puede producir efectos similares a una dosificación de alcohol de 0,5 gramos por mil de sangre, o sea, produce efectos similares a conducir bajo la influencia del alcohol, la fatiga. Así son los efectos, imagínense. Ya, la fatiga puede ser causada ¿por qué situaciones? Veamos. ¿Por monotonía en la conducción? Sí. ¿Qué cosa es una conducción monótona? Generalmente se da en las carreteras. ¿Ya? Es una conducción aletargada donde usted va siempre llevando la vista a la carretera, no haciendo muchos movimientos, más que allá de pasar algún cambio, ¿verdad? Más allá de pasar algún cambio y la visión en los espejos. Entonces es una conducción monótona, ¿ya? Que nos puede hacer aburrida hasta veces y nos va a cansar más rápido que la conducción en la zona urbana, en la ciudad. ¿Qué pasa en la ciudad? La conducción es más activa porque el conductor constantemente está haciendo alguna acción, cambiando su vista, espejo, ¿cierto? Pasando cambios, parando, saliendo, semáforo, paso peatonal, flujo vehicular, congestión, etcétera. Ya mucho embrague, mucho cambio y todo eso. Eso hace que la conducción sea más activa y de alguna manera mantenga más en movimiento el conductor. Entonces, ¿cuál conducción es más peligrosa? Para la fatiga, en la cual puede llegar más rápido, ¿cierto? La fatiga o el cansancio. La monótona, la que se realiza en carretera, sobre todo en la noche. Cuidado con los tramos largos que hay que cubrir en la noche por una carretera. Ya, las condiciones meteorológicas adversas o por la noche también, porque eso implica que usted va a tener que extremar más sus condiciones, sus sentidos, de vista, de oído, ¿cierto? De control del vehículo, por lo cual va a ser más cansador conducir. Principalmente la vista se va a agotar más, si está lloviendo, ¿cierto?
los limpiaparabrisas ahí, ¿cierto? Moviéndose, arrastrando las goteras del vehículo. Usted va a forzar más la vista. Los mismos prismas de luz que se van formando por las goteras de agua en las orillas de los vidrios van cansando la vista, confunden, van agotando, ¿ya? Si usted conduce con viento, por ejemplo, igual porque va con la tensión de mantener bien el equilibrio de la dirección, que le mueve el vehículo y todo eso va a ser un esfuerzo doble para usted y usted se va a cansar más rápidamente. Entonces, diferentes condiciones meteorológicas adversas pueden hacer que la fatiga llegue más pronto. Inmovilidad y falta de confort también. Eso lo va a determinar el tipo de vehículo. Hay tipo y tipo de vehículo. O sea, si tenemos un vehículo quizás que es muy asiento muy rígido, muy mala suspensión, obviamente que esa incomodidad va a hacer que usted se fatigue más rápido, le canse más rápido la posición, ¿ya? Y bueno, las largas horas al volante también, aunque sea muy cómodo, también le van dando cierta inmovilidad a usted y hace que usted se vaya cansando más pronto. Y los largos periodos de conducción, claro, ya lo hablamos, ¿cierto? Sobre todo en carretera, ¿ok? Ahí tenemos entonces las principales causales que podrían ocasionar fatiga pese a que hayamos tenido un buen descanso. Otras situaciones más, ahí no terminaba, perdón, seguía en la próxima página. Página 106. Otras situaciones igual que pueden apurar la fatiga o incrementarla. Alcohol y comidas abundantes, comidas pesadas. ¿Qué más? Mal estado de la vía. También porque va muy más pendiente la vía, esquivando, más tensión y eso es más cansador. Vibraciones en el vehículo provocadas por un mal estado de los neumáticos, la suspensión. Obviamente que también hay menor confort ahí, ¿cierto? En la conducción, ya en la sensibilidad del vehículo. Aspectos personales como la edad, la experiencia, la costumbre de la conducción o los estados emocionales también. Una persona mayor de edad también puede cansarse más pronto por la edad, igual, un tramo largo. O personas con poca experiencia, igual. Experiencia, o sea que todavía no han conducido mucho, no está acostumbrado a un tramo largo. ¿Ya? La costumbre también, bueno, lo mismo. En la conducción o los estados emocionales, depende del estado que esté atravesando la persona, puede sentir un mayor agotamiento mental. Mucho tránsito o congestión vehicular principalmente durante la noche, también puede ser agotador. Mala ventilación del interior del vehículo o temperatura elevada. Claro, el tema de estar siempre respirando su mismo aire, al final, ¿cierto? Igual le va a ir provocando un efecto adverso a lo que es la tensión. ¿Ya? Conducción a una velocidad elevada. Mientras más rápido vaya usted, debe ir más atento a las condiciones de la vía y llevar una conducción muy elevada por un tiempo bastante prolongado, va a hacer que usted se canse más rápido, porque a mayor velocidad usted debe ir más atento. Entonces, claro, le exige mayores condiciones de atención que a la larga lo van a ir cansando. Y tener poca experiencia en la conducción, ya lo habíamos comentado anteriormente, la experiencia igual es muy importante porque aparte que el conductor se sabe conocer, también sabe cuánto va a rendir con el tiempo, la experiencia y cómo una ruta u otra ruta le puede ir afectando. Un conductor que no tiene experiencia no maneja todas esas situaciones y puede empezar a incursionar sin darse cuenta de cuánto lo puede agotar o provocarle fatiga este tipo de conducción. Dice, después de un largo periodo, en el cuadrito, después de un largo periodo de conducción, es recomendable que el conductor realice estiramientos suaves y que camine. Como he dicho, siempre estos cuadritos salen consejos, muy bueno. Claro, después de un largo periodo de conducción, usted se baja, hace carretera, ¿cierto? Las horas reglamentarias que usted debió conducir, usted se baja y lo más recomendable es que haga, que camine, que haga movimientos de estiramiento suaves, ¿cierto? Para ir activando el cuerpo para la circulación sanguínea, ¿cierto? Todo eso. La fatiga produce irritabilidad, alteraciones en el comportamiento, cansancio físico y psíquico, lentitud y falta de precisión en los movimientos, disminución de la atención o el estado de alerta, de la capacidad de concentración y de la percepción de los estímulos, facilitando la distracción. Y vemos, ¿cierto? Todos los efectos que produce la fatiga, bastante. Aumento del tiempo de reacción. O sea, si está fatigado la persona demora más en reaccionar ante una situación, ¿cierto? Sorpresiva. Pérdida de la sensación de velocidad también. El cerebro se engaña con mayor facilidad acerca de la percepción de velocidad. Aunque obviamente usted tiene también su velocímetro, el cual debe irlo chequeando regularmente. Pero si bien es cierto, todas las personas, todos los conductores tenemos una percepción de velocidad que ya nos da una idea antes de mirar el velocímetro, ¿cierto?
si vamos rápido o vamos lento. O sea, deberíamos más o menos manejarlo cualquier conductor que tenga algo de experiencia. Sensación de pesadez, dolores de espalda, nuca y cabeza, calambres y malestar. Ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? Sensaciones físicas en el cuerpo bastante agobiantes, pesadas, ¿cierto? Ya dolor de espalda, ¿cierto? Cabeza, miembros rígidos, malestar, calambre incluso. Dificultad para mantener la concentración, la fatiga, concentrado en la vía principalmente o en lo que va haciendo. Le cuesta más, ¿cierto?, mantener su atención en la vía. Algo similar a que si usted fuera, como ya dijimos, bajo la influencia del alcohol. Hay que conocer, dice el cuadrito, los síntomas de fatiga, continuos cambios de postura, bostezo, etcétera, para identificarlo y tomar las precauciones necesarias. O sea, esto que hemos leído ya, que va siendo también parte de su experiencia usted, también tratar de saber reconocerlo, en qué momento ya nos sentimos de tal manera, tenemos que saber autoevaluarnos. ¿Ya? ¿Para qué? Para decir, ya no, de aquí para allá no conduzco más, ya estoy entrando en un estado de fatiga y lo mejor sería buscar un estacionamiento, detenerme y descansar. Entonces, esa situación el conductor debe saber reconocerla a tiempo y no forzar su organismo. ¿Ya? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo lo había dicho, pero importante repetirlo. El sueño, dice, dormir es imprescindible y no hacerlo después de periodos prolongados de conducción puede producir trastornos físicos y psíquicos. Los principales síntomas de la somnolencia son la pesadez de párpados y la picazón o cansancio en los ojos. Puede estar acompañada de visión borrosa o doble y es muy característico los cambios frecuentes de postura en el asiento, la aparición del dolor en la nuca o la espalda y los bostezos continuos. Bueno, ya habíamos hablado de los cambios constantes y movimiento en el asiento, ¿cierto? Y eso el conductor que ya empieza a sentir el sueño y el cansancio, ¿ya? Dolor en la nuca incluso, ¿cierto? Visión borrosa doble, ¿ok? Entonces es importante que el conductor que va a tener tramos largos de conducción o que trabaja, ¿cierto? Con tramos largos, siempre tenga buenos descansos, una buena calidad de sueños constantemente. A veces dice la sensación de somnolencia, adormecimiento aparece aún después de haber dormido suficiente, incluso durante el día, pudiendo contribuir a ello. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que usted durmió suficiente, que tuvo un buen descanso, pero igual podía aparecer esta sensación. ¿Qué contribuye a eso? Que la persona que duerme bien tenga igual estas sensaciones. Dice, conducir a descansado poco o mal. Ah, bueno, ahí sí lo contrario. O habiendo cambiado el horario de descanso. Ahí sí, cuando una persona tenía turno en una hora, cambió a la otra, aunque haya dormido, igual puede verse afectado después cuando esté conduciendo. Las comidas abundantes con bebidas alcohólicas. El silencio prolongado, viajar solo, obviamente, em, atrae mucho más rápido el sueño que ir acompañado con una conversación. La monotonía, sobre todo en la conducción por autopista y con poco tránsito, ya habíamos hablado de la monotonía. La conducción continúa durante muchos kilómetros con el estómago vacío. La ingestión de tranquilizantes o estimulantes para combatir fatiga. Mucho cuidado con las sustancias que se consumen. La hora del día, las horas críticas de aparición de la somnolencia son de las 3 a las 5 de la madrugada. O sea, es como la hora más pesada para conducir, de las 3 a las 5 de la madrugada. Y también dice de las 2 a las 4 de la tarde. ¿Ya? Son las horas como que más, como que sobreviene él, cansancio, el sueño. Pero las 2 a las 4 de la tarde, como después del almuerzo, suele pasar eso. Y por último, dice que la persona ya padezca trastornos del sueño, algún tipo de trastorno asociado al sueño. ¿Ya? Consejo, dije, aunque se haya dormido suficiente, se debe evitar conducir de noche, ya que el sueño aparece con más facilidad. Dentro de lo posible, tratar de no conducir de la noche. Ya, aquí vamos a ir leyendo este último párrafo, que es bastante prolongado, y con esto vamos a ir terminando. ¿Qué es lo que produce el sueño en el conductor? Produce disminución de la capacidad de reacción, aumenta el tiempo de reacción y de percepción. Se precisan estímulos más altos, visión borrosa, fatiga ocular y mayor sensibilidad al deslumbramiento. Alteraciones motrices, relajamiento excesivo, movimientos lentos en la percepción. Se perciben peor las señales y se hacen más difíciles, disminuyen, dice, las correcciones de las trayectorias del vehículo. Y en el comportamiento, agresividad, aceptación de mayor de nivel de riesgo, etc. Muy parecido al alcohol, ¿se dan cuenta? Aumento de la distracción, disminuye la capacidad de concentración, alteración de la capacidad para tomar decisiones, cometiéndose más errores en la conducción. Pueden aparecer cortos periodos de tiempo en los que el conductor quede ligeramente dormido, wow, o sea, microsueño, o sea, el pestañazo que se le llama. O sea, fatal. El conductor duerme, da un pestañazo de 2 segundos, imagínense, perdiendo el control de dirección.
con una máquina que va a mucha velocidad. Fatal. Y se ocurren muchos accidentes por esta causa, lo que acabo de explicar, y que perdón, ya que suelen pasar inadvertidos. O sea, el conductor no se da cuenta. Esto pasa sin que se dé cuenta. Como que el último pestañazo, como que un pestañazo es el último. Así de simple. Cuando aparece la sensación de somnolencia, puede remediarse en parte. Lo mejor es dormir aunque sea poco tiempo. O sea, detenerse, parar, ya lo dijimos, de un lugar a otro, y el conductor se para a descansar o a dormir. Descansando con frecuencia para romper la monotonía, también haciendo paradas más frecuentes. Manteniendo el vehículo bien ventilado, también evitando el exceso de calefacción. La calefacción, el hermetismo dentro del vehículo de la cabina también es un tema que induce mucho el sueño, el cansancio. Ya, estamos claros con eso. O sea, ventilar la cabina, bajar los vidrios, etcétera. Tomar algún café, no otra bebida estimulante. Ya no son útiles a corto plazo, pero pueden producir el efecto rebote. Ya, claro, café quizás, pero no estimulante. Ojo con eso. Refrescarse la cabeza y brazos con agua fría. Mojar, ¿no es cierto? Parar, podemos mojarnos la cabeza, podemos tomar aire frío, etcétera. El mejor remedio contra la fatiga del sueño es el descanso, por lo que es conveniente descansar por el tiempo, por ejemplo, dando un paseo, reposando o incluso haciendo una siesta regularmente, durante la jornada de trabajo o cuando aparezcan los primeros síntomas. Se debe tener el vehículo en un lugar adecuado o descansar el tiempo necesario. Se debe descansar con mayor frecuencia si las exigencias de la conducción aumentan, como por ejemplo en el caso de las condiciones atmosféricas ambientales adversas, tránsito denso, etcétera. Claro, en estas condiciones que son ya más exigentes, usted tiene que desplegar mayores condiciones de atención. Usted debería también tomar descansos más frecuentes, porque sus condiciones se van a ir agotando más rápidamente. ¿Ya? Y por último, lo último que leemos dice, se tiene que ventilar el interior del vehículo y mantener una temperatura entre 20 a 23 centígrados aproximadamente. ¿Ok? Ahí nos queda, ¿cierto?, más hablar de esto, ¿cierto?, que es un tema bastante relevante, que induce incluso a muchos accidentes, principalmente en la conducción profesional. Así es que vamos a dejarlo hasta aquí por ahora para continuar en la próxima clase. Desde ya, muchas gracias por su atención. Ha sido Mauricio para Práctica Test. Nos vemos.